Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal el día de hoy miércoles con el Salmo 90, Salmo 91. Así que si tienes tu Biblia a la mano, tu cuaderno, tus lapiceros, todo prepáralo porque vamos a aprender bastante una vez más de esta preciosa palabra que ha sido luz a nuestra vida. Así que Salmo 90, Salmo 91. Es el tiempo de darle un like, compartir el video para que los hermanos en tu congregación o tus familiares, amistades puedan tener la oportunidad también de acercarse a la palabra de Dios. Vamos a ir al verso 1, pero antes vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Señor, la has hecho accesible a nosotros. Estamos en países, la mayoría de nosotros, donde hay una libertad de expresión y hay una libertad para acercarnos a tu palabra, Señor. No hay persecuciones. Ayúdanos a mantenernos firmes y aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades, aprovechar las libertades y que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que crezcamos a través de la lectura, el estudio y que las prácticas espirituales puedan ser unas herramientas claves para nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, Salmo 90, Salmo 91. Iniciamos el libro cuarto de los Salmos, que está dividido a través de libros. Ya ahora iniciamos el libro 4 con el Salmo 90, ¿no? Dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Hay una comparación entre el Dios eterno y entre el ser humano finito. Tenemos límite, nuestros días están contados, los días de Dios no. Dice ahí el Salmo 1, verso 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y asenta va a dejar firme desde el inicio dos verdades, ¿no? Dios es el refugio. Y también está asentando en cuanto al tiempo del ser humano, de generación a generación. Pasa una generación, viene otra generación, viene otra generación, pero cada generación inicia y termina. En cambio, cuando habla de Dios, dice antes que naciesen los montes, o sea, antes de que todo existiera, dice antes que naciesen los montes y formases la tierra. Está hablando también de quién es el creador de la tierra y quién es el creador del mundo. Está refiriéndose a Dios. Dice: desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces los primeros dos versos dejan claro en cuanto a tiempo, la duración de tiempo de la existencia. Dios es eterno. Desde el siglo hasta el siglo, antes de que todo existiera. Es más, Él fue el que lo formó. Desde ahí ha sido el Dios. No ha dejado de ser Dios y seguirá siendo Dios. En cambio, el ser humano necesita de refugio. El ser humano necesita de quien le proteja, quien le cuide. Y sus días son de generación a generación. Hay una comparación entre la eternidad de Dios y una comparación entre la limitación de la vida del ser humano. Dice el verso 3 al 11. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, ¿no? El ser humano pasa quebranto, el ser humano se le exhorta a que se convierta. Sin embargo, cuando se habla de Dios, dice que el día de ayer y la vigilia de anoche se comparan a 1000 años. Hablando una vez más de la eternidad de Dios, de la duración de Dios, en comparación a la limitación del hombre, y el hombre es quebrantado, Dios no es quebrantado, ¿no? Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Habla a las otras generaciones. Y está esta bonita comparación aquí, ¿no? Algo que debes tener en mente cuando leas este salmo, como te das cuenta acá en el subtítulo, dice que es la oración de Moisés. Ten en cuenta el contexto del escritor, ¿no? El hombre que Dios llamó para que liberara a su pueblo de la esclavitud estuvo con Moisés durante
los años que caminó con todo el pueblo por el desierto, fueron 40 años en el desierto. Todas las experiencias que Moisés vivió en el desierto con este pueblo, ¿no? No netamente en cuanto a la rebelión del pueblo, el corazón duro, sino que en cuanto a la experiencia de la vida. Moisés vio desaparecer una generación, vio aparecer otra generación. Vio desaparecer una generación a consecuencia de la rebelión y el pecado. Vio nacer una generación nueva a la cual fue necesario enseñarle la ley, así como se le había enseñado a la primera generación. La segunda generación tuvo que poner en práctica también las disciplinas y tuvo que poner en práctica y las celebraciones y poner en práctica la ley. Tuvieron que circuncidarse. Si tú has leído el Pentateuco, te das cuenta, son los primeros 5 libros de la Biblia. Allá desde el Éxodo, cuando el pueblo sale, hay todo un recorrido en el desierto. Y en ese desierto hay muertes, hay rebelión, hay juicio, hay ira de parte de Dios. Entonces, y Moisés está experimentando todo eso. Entonces, ese contexto trata de tenerlo en tu mente mientras leemos este salmo, porque podremos entender mejor sus expresiones. Por ejemplo, ¿quién fue el refugio de estas 2 generaciones en el desierto? Si no fue Dios. Dios fue el que guardó, fue el que sustentó, fue el que guió. Y eso es lo que nos está diciendo en los primeros versos, ¿no? Él ha sido el refugio de generación en generación, ¿no? Sin embargo, también es ahí donde Moisés está armando el Génesis, donde nos cuenta la creación, donde nos cuenta toda la historia de cómo todo existió y cómo todo fue formado, ¿no? Entonces podemos entender y darle tener un mejor sabor, diríamos, en cuanto a la lectura de este salmo, ¿no? Entonces, cuando pasamos al 3 y el 4, para ellos fueron cientos de años, ¿no? Una eternidad. Andar caminando en el desierto fueron 40 años los que caminaron en el desierto. Sin embargo, dice aquí: 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, ¿no? Entonces, cuando se trata de Dios, el tiempo, Dios no está encapsulado en el tiempo como tú y yo lo pudiéramos estar. Y está hablando de la debilidad del ser humano, pero también la fortaleza de Dios, ¿no? La rebelión del ser humano y el juicio de Dios, ¿no? Los días contados del ser humano y la eternidad de Dios. Dice: los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Una comparación. Este es el ser humano, estos somos nosotros, con los días contados, con limitaciones, con debilidades, ¿no? Ante la vida somos débiles, ante las amenazas de la vida nosotros necesitamos protección, ¿no? No somos autosuficientes. Así que durante 40 años Moisés experimentó esto, observó la tristeza, cómo el tiempo pasaba, observó también la ira de Dios cayendo sobre el pueblo, experimentó la tristeza de la pérdida de seres queridos, de amistades, ¿no? De parte del pueblo. Todo eso lo experimentó Moisés. No pierdas de tu mente la experiencia de Moisés en cada verso que podamos leer de esto. Dice, verso 7, con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados, ¿no? ¿Recuerdas que Dios castigó varias veces al pueblo en el desierto por su rebelión, ¿no? Vinieron tentando a Dios y Dios respondió. Así que Moisés experimentó todo eso. Con tu furor somos consumidos. Muchos murieron en el desierto, ¿no? Con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. O sea, hay una realidad, dice Moisés, de que el pueblo era rebelde, era pecador. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No pudimos ocultar nuestra conducta, no pudimos ocultar nuestro carácter, no pudimos ocultar el tipo de seres que éramos, está diciendo acá Moisés, ¿no? Y eso es
lo que provocó la ira de Dios, y por consecuencia viene el castigo, viene la destrucción. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, como algo que pensamos y después pensamos en otra cosa. Así de rápido son los días del ser humano. Los días de nuestra edad son 70 años y entonces él nos está dando más o menos el promedio de vida, ¿no? Dice, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Un promedio similar al que tenemos nosotros el día de hoy. Entre los 80 años las personas ya están muriendo, están partiendo, ¿no? Y así es lo que Moisés está experimentando ahí. Dice 70 en promedio. A lo mucho, aquel que responde más o aguanta más, 80 años. Con todo, dice, con todo esto, su fortaleza es molestia y trabajo. Y entonces, durante esos años, aunque sea una persona fuerte, aunque sea una persona vigorosa, una persona con vida, dice, de todas maneras sus días son molestia y son trabajo, porque pronto pasan y volamos, ¿no? La vida es un soplo. Esto nos pone a pensar, mis hermanos, en cuanto a cómo vivir nuestra vida, ¿no? Nos recuerda la duración de nuestros días. ¿Cómo vivir nuestra vida? ¿Cómo vivir nuestros días? ¿Cómo experimentar, cómo aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da en esta tierra? ¿Cuántos años tienes tú, mi hermano, mi hermana, el día de hoy, ¿no? Si esto aplicamos a nuestra vida, ¿no? 70 es el promedio de vida y entre los más robustos 80. Bueno, ¿cuántos años te quedan? ¿Cómo vivirás el resto de esos días? ¿Cómo vivirás esos años que te faltan? ¿Será una vida grata, de alegría, o será una vida de molestia? ¿Será una vida de trabajo, ¿no? ¿Cómo será, ¿no? Estos salmos, este par de versos, ¿no? Vale la pena que los subrayes en tu Biblia y que los tengas presentes también en tu corazón. Ten presente en tu corazón el tiempo, porque nosotros sí estamos encapsulados en el tiempo. Dios no. Para él, decía, 1000 años es como la tarde de ayer. Pero para nosotros sí estamos metidos en el tiempo. Verso 11 dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Dios, danos dirección, ayúdanos a entender, danos lo necesario para que aprovechemos nuestros días, para que aprovechemos nuestra vida. Enséñanos de tal modo a contar, a saber nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a traer al corazón sabiduría. Lo que decíamos ahorita. ¿Cómo vas a vivir los años que te quedan? Algunos quizás están en amargura, en tristeza, en enojo, en frustración. ¿Cómo vas a vivir los días que te quedan? ¿Vale la pena vivirlos frustrado o frustrada? ¿Vale la pena vivirlos en amargura? ¿Vale la pena vivirlos en enojo, en tristeza, en desesperación, en ansiedad, en estrés? ¿Vale la pena eso? ¿O será mejor rogarle a Dios por sabiduría para que nos ayude a vivir los días que nos quedan? Buen punto para meditar, mis hermanos. Verso 13 en adelante, continuaremos, ¿no? Aquí hay una serie de peticiones muy interesantes. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? La pregunta que constantemente los salmos se hacen, ¿no? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate con tus siervos. Ten en mente el desierto, Moisés, el pueblo, ¿no? Las serpientes venenosas, ¿recuerdas? La tierra que se abrió, ¿recuerdas? Cuando había sed y el agua estaba amarga, ¿no? Cuando hay queja de que solo esto hay para comer, Dios no nos puede dar carne también, ¿no? Entonces, ten en mente eso. El enojo, la frustración del pueblo, la respuesta en ira de parte de Dios, pero también respuesta de amor. Y Moisés en medio, tratando de mediar estas dos relaciones, ¿no?
tratando de mantener la paz en esto, y lo podemos ver acá en su oración. ¿Hasta cuándo, Dios? Aplácate, ¿no? Como, por favor, detente un momento, tranquilízate un poco, como que si estuviera alterado, Dios. Aplácate para con tus siervos. O sea, no traigas todo tu furor y tu ira sobre nosotros, porque nuestros días son limitados y somos frágiles y nos vas a acabar en el desierto, ¿no? Dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Qué es lo que está pidiendo Moisés aquí para él, para el pueblo? Está pidiendo misericordia. O sea, no está pidiendo justicia. Está pidiendo misericordia. ¿Por qué no pide justicia? Bueno, porque ya nos ha dicho anteriormente que puso delante de él, delante de sus ojos, delante de su rostro. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Entonces no se puede pedir justicia, porque la justicia vendría a acabar. Pero lo que pide es misericordia. ¿Qué pides tú en tus oraciones, mi hermano, mi hermana? ¿Pides tu justicia o pides misericordia a Dios? ¿Cuál es el ruego tuyo en cuanto a X o Y situación que estás viviendo? ¿Es justicia o es misericordia? Porque si pedimos justicia, Dios nos hará justicia. Recuerda que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, dice la Escritura. Nuestra injusticia es injusta, nuestra injusticia está corrompida, nuestra justicia está dañada por el pecado, es egoísta, ¿no? Así que la oración sabia busca misericordia. ¿Y qué pasa si tú nos sacias de misericordia? Dice Moisés. Bueno, cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Un bonito salmo de Moisés. Recuerda que los salmos no son de David. Algunos creen que David fue el que escribió los salmos. No, es una compilación de varios personajes de la Escritura que escribieron los salmos, ¿no? Dice el verso 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. O sea, así como pasamos todo este tiempo en aflicción, el ruego es de que ahora esa aflicción la conviertas en alegría. Los mismos días, ¿qué tal? 40 años de aflicción en el desierto, danos 40 años más, pero de alegría, de gozo. Alégranos todos nuestros días. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿No? Recuerda, Moisés y el desierto. No pierdas de mente esto. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Danos la oportunidad de mostrar al mundo la obra tuya en nuestras vidas. Está hablando de corazones que han experimentado la presencia y la transformación, el poder, la reprensión, la dirección, la sabiduría de Dios. Está hablando de personas que han estado cerca de Dios y que sus vidas han sido transformadas. Aparezca en tus siervos tu obra, tu gloria, Señor, que se deje ver en nosotros. Que el mundo nos conozca por ti, no por lo que somos nosotros, sino por lo que tú eres en nosotros, ¿no? Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, sea su mano, su protección, su cuidado, sus ojos viéndonos, dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, o sea, bendice aquello que hacemos, ¿no? Sí, la obra de nuestras manos confirma, ¿no? Y esa confirmación es también seguridad de que Dios está contento con ellos, con el pueblo, ¿no? Así que prospera nuestro camino, en otras palabras. Ayúdanos a que las cosas que hacemos para ti prosperen, avancen, y esa será nuestra confirmación de que tú estás agradado con nosotros, ¿no? Y este es un ruego para que la vida se preserve, la vida que corre muchos peligros, ¿no? Y al final termina con esta bonita oración en cuanto a la participación de la naturaleza divina, ¿no? Tu obra en nosotros, tu gloria sobre tus hijos, ¿no? Nuestro Dios sobre nosotros, confirma la obra de nuestras manos. Hablando de la gloria de Dios en el pueblo. Y termina de esa forma
interesante, ¿no? Tú eres eterno, nosotros somos limitados. Somos pecadores, tú has hecho justicia. Hemos sido quebrantados y ha sido consecuencia de nuestro pecado. Por favor, detén ya tu mano porque nos vas a acabar. Danos alegría, danos gozo. Tus misericordias queremos cada mañana. Que la obra de tus manos se vea en nosotros. Queremos reflejar la gloria tuya, lo que está diciendo Moisés. Esa debe ser nuestra oración. Reflejar nosotros la gloria de Dios. Reflejar nosotros la gloria de Dios. Bonito, bonito salmo. Pasamos al Salmo 91, entonces. Este es un salmo bastante conocido. Muchos se lo han aprendido ya de memoria. Un salmo pero muchas veces mal interpretado también este salmo, ¿no? Recuerdo que alguien en una ocasión me hacía la pregunta en cuanto a las promesas que hay en este salmo, ¿no? Si habitamos a las alas del Altísimo, pues no nos va a pasar nada malo, ¿no? Bueno, no necesariamente es lo que el salmo está diciendo y es un canto, ¿no? Hay cosas que podemos aprender en el salmo en cuanto a la confianza que debe haber en el creyente, esa fe depositada en el Señor, ¿no? Y no es acá una afirmación de la liberación de las desgracias, pero sí es una confirmación de la presencia de Dios caminando con nosotros a través de las desgracias. O sea, solos no pasaremos por los momentos amargos. La seguridad es de que Dios nos acompaña. Nuestra esperanza es de que nos libre, pero la seguridad es de que nos acompaña. Que nos acompañe no quiere decir que nos va a librar necesariamente, pero solos no vamos a estar. Muchos pasaremos, llegaremos al otro lado, algunos nos quedaremos en el camino, pero la presencia de Dios nos acompañó, ¿no? Como el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento, ¿no? Ok, no voy a temer en medio del momento difícil. Por ahí va la idea de este Salmo 91. Dice el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando de esta protección, de esta cobertura de Dios sobre aquel. ¿Quién? El que está habitando ahí, ¿no? Y después nos va a ir dando un poco más de responsabilidades también este salmo. Así que interesante poderlo ver. Dice el verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo. Y esta expresión, diré yo a Jehová, quiere decir, esto es lo que mi corazón va a afirmar. Esto es lo que mi corazón va a decir. Esto es lo que mi corazón día a día va a repetirse. ¿Por qué? Porque ahí está cimentado. ¿En qué? En que la esperanza está en Dios. Que Él es el castillo, el lugar de refugio, el lugar de protección, el lugar de cuidado. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No es una pregunta, ¿en quién confiaré? Como algunos de pronto lo leen. Mi Dios, ¿en quién confiaré? No, no es una pregunta. Está diciendo que en Dios va a confiar porque en Él está su esperanza, porque Él es este castillo de protección. Y Él es su Dios. Aquí hay 4 afirmaciones interesantes, ¿no? La esperanza va a ser depositada en Dios. ¿Por qué? Él es el castillo, ¿no? Es el lugar de refugio. Él es el Dios, ¿no? O sea, no hay confianza en nadie más. Él es el soberano en su vida. Y en Él está la confianza. Muy bien. Hay otras expresiones interesantes, ¿no? Mía, mío, mi, ¿en quién? Afirmaciones claves, ¿no? Está haciendo personal a este Dios. No es como hemos leído en el Nuevo Testamento de aquellos judíos que intentaron sacarle el demonio a un endemoniado y dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo. No, una distancia en relación en cuanto a ese Jesús, ¿no? Aquí no, aquí está diciendo es mío, este es mi Dios, esta es mi esperanza, este es mi castillo, en Él voy a depositar yo mi confianza, la pongo en Él, ¿no? Perdón, pegué un golpe al micrófono.
Verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿no? Pero ya hubo una condición aquí, ¿no? La condición es, ahí está la esperanza, ahí está el castillo, ahí está Dios y ahí está la confianza. O sea, hay un recíproco, ¿no? Hay un recíproco. Esta no es una promesa de liberación, de una protección especial, como que vas a estar en una burbuja de protección donde no te va a pasar nada malo. ¿Ok? Esta no es eso. Él te librará del lazo del cazador. No está diciendo aquí que cuando alguien te quiera hacer daño, el Señor te va a librar. Porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo dijo, bienaventurados cuando por mi nombre os vituperen, ¿no? Cuando los persigan, cuando los saquen de las sinagogas, ¿no? Algunos morirán. Hechos 1:8, la promesa del Espíritu Santo que vendría y nos llenaría y nos daría poder para ser testigos. ¿Y el testigo quién es? La palabra testigo viene de mártir, y el mártir es aquel que muere por una causa. Entonces, la Escritura claramente está diciendo que al cristiano le llegarán males, le llegarán persecuciones, le llegará tristeza, le llegará amenazas, le llegará la muerte. Muchos han muerto, ¿no? Así que esto no es una promesa de que seremos librados. Dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si esta fuera una promesa, mis hermanos, tendríamos que sacarla de la Biblia, porque no va de acuerdo con toda la Escritura. ¿Ok? No va de acuerdo con toda la Escritura. ¿En qué sentido no va de acuerdo? En que si es una promesa, no va de acuerdo. Porque la Escritura claramente nos habla del dolor y el sufrimiento que al cristiano le acosa constantemente. Pero su gozo está en el Señor. El creyente tiene su gozo en el Señor. Por eso el Salmo inicia diciendo que ahí está la esperanza, ahí está el castillo, ahí está Dios y ahí está la confianza. Además, si tú nos has acompañado en este canal, hemos venido leyendo varios de los salmos y tú te das cuenta del pueblo que está en dolor. Incluso el salmo anterior, el Salmo 90 que leímos de Moisés, hablándonos del sufrimiento, la muerte, enfermedades que padecieron en el desierto. Y está el ruego hacia Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? O sea, es el pueblo de Dios que está pasando sufrimiento y crisis. Entonces no podemos nosotros despegar de esa realidad este salmo. Las palabras son bonitas, alentadoras, pero no podemos tomarlas como que esto es lo que va a suceder. Porque esta es una pequeña sección entre toda la verdad de la Biblia, ¿no? Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿no? O sea, y eso nosotros sí lo vivimos. Nos da el temor, ¿no? Saeta que vuele de día, ni pestilencia, hablando de guerras o ataques, ¿no? De enfermedades, de la muerte que llegue. No vas a tener miedo de eso. Bueno, todo esto aplica a alguien. Aplica a Jesucristo. Mira lo que dice el verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿No? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. O sea, va a haber el castigo que se le dé a los pecadores. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y te acuerdas aquí estos versos 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Estas son dicen, las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te acuerdas de estas palabras? ¿Quién las usó? Estas palabras las usa Satanás en la tentación, allá para con Jesucristo. Entonces eso nos ayuda a ver de que este salmo está hablando de nuestro Señor. Está hablando de Él, ¿no? Está hablando de que el Señor incluso el Señor tuvo que padecer y pasar mucho martirio, ¿no? Pero ciertas partes aplican claramente a Él, ¿no?
tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Recuerdas la cantidad de veces que los ángeles, vienen y fortalecen al Señor? Cuando está en el monte de los olivos, le están fortaleciendo. En el momento de la oración, antes de ser apresado por los principales y la guardia de los sacerdotes y todo eso, hay ángel que está fortaleciendo al Señor, ¿no? Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, ¿no? Que te fortalezcan, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no? Y entonces Satanás le aplicó esto a Jesucristo en la tentación. Esto nos ayuda a ver de que, bueno, de pronto estas cosas están hablando para el Señor. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, ¿no? Está hablando de... interesante que el Nuevo Testamento da esta frase, esta palabra, el dragón, se la aplica a Satanás. Allá en Apocalipsis dice la serpiente antigua, hablando de la serpiente que tentó a Adán, ¿no? La serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, el dragón, ¿no? Sinónimos hablando del mismo personaje. Y esto está bonito, ¿no? Hollarás al cachorro de león y al dragón. Hollarás, ¿no? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, ¿no? Un salmo muy bonito, un salmo que da esperanza, un salmo que nos ayuda a afirmarnos, un salmo que nos ayuda a caminar en medio de las crisis con cierta tranquilidad, sabiendo que la compañía de Dios está con nosotros, ¿no? Esa protección que nosotros necesitamos sentir de parte de Dios en los peligros de la vida. La vida vamos a tener siempre peligros, ¿no? Pero mi hermano, mi hermana, no es una garantía de que nada malo te va a suceder, ¿no? En el sendero de la vida vamos a tener protección, vamos a tener dificultades, vamos a tener crisis. Lo que sí es de que el Señor nos acompaña. Lo que sí podemos nosotros aquí asegurar es la compañía de Dios en cada momento de nuestra vida. No solamente en los momentos alegres, sino en los momentos tristes también, ¿no? Así que un salmo muy, muy interesante, un salmo muy bonito. Unas preguntas aquí para ti, mi hermano, mi hermana, ya que hemos terminado estos dos salmos. De pronto fue algo corto la lectura, pero bastante interesante, ¿no? Y hay estas dos posturas, diríamos, o dos pensamientos, una en cada salmo, que está uno como que si estuvieran cara a cara, ¿no? Porque el Salmo 91 está hablando de mucha confianza, seguridad, de tranquilidad, y las cosas van a salir todas muy bien. El Salmo 90 está hablando de: he visto tu ira, he visto tu enojo, he visto el castigo, he visto las muertes, nuestros días son cortos, por favor detén tu mano, ¿no? Entonces esos dos salmos así juntos, iniciando este nuevo libro en el mismo libro de los salmos, nos puede dar una idea de las diferentes formas en que debemos acercarnos a la vida, ¿no? En esta confianza que debemos tener constante en el Señor. Una pregunta para ti, mi hermano, en cuanto al Salmo 90, preguntas para que tú puedas meditar, escríbelas en tu cuadernito de notas y respóndelas para ti, para que puedas ayudarte de pronto a meditar un poquito más en la lectura que tuvimos el día de hoy. Hablando del Salmo 90, ¿cuál es el mensaje principal del Salmo 90? En tus palabras, ¿cuál es el mensaje principal que puedes tú sacar de ese salmo, ¿no? ¿Cómo se relaciona con tu propia vida y tus experiencias? ¿Qué relación tiene el Salmo 90 con tu propia vida y tus experiencias, ¿no? El Salmo 90 habla de esta brevedad de la vida humana, ¿no? En comparación, obvio, con la eternidad de Dios. ¿Cómo te hace sentir esa reflexión, ¿no? ¿Crees que deberíamos vivir nuestras vidas de manera diferente
si recordamos constantemente que nuestra existencia es temporal? ¿Tú crees que el mantener presente en nuestras mentes la verdad de lo corto de nuestra existencia nos puede ayudar a vivir mejor nuestras vidas? ¿O tú crees que no suceda nada? Anótate las preguntas, ¿no? El Salmo 90 también habla acerca de la ira de Dios y el castigo que puede venir de parte de Él hacia la humanidad a consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas tú, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo interpretas esta idea a la luz de la misericordia y el amor de Dios? ¿Cómo interpretas esta idea de la ira de Dios, del castigo que pudiera infligir sobre nosotros? ¿Cómo la interpretas a la luz de la misericordia y el amor de Dios? ¿Cómo puedes conjugar estas verdades, la ira y la misericordia? ¿Cómo coexisten o no coexisten? ¿Tan juntas o no? ¿Crees que el castigo divino es un castigo justificado para el pecado humano o no? Preguntas para meditar. De pronto, si se hace la lectura y te sientas con tu grupo de estudio y vamos a discutir estas preguntas. ¿Qué opinan ustedes, ¿no? ¿Qué opinamos de esto? Y ahí se puede hacer una bonita discusión. ¿Qué tal en la mesa de la casa con la familia, ¿no? Después de haber cenado o almorzado, vamos a tener una plática, vamos a tener una meditación en cuanto al Salmo 90, ¿no? Y ahí hay unas preguntas buenas para que puedas hacer en tu estudio, ¿no? Yo creo que vamos a empezar a implementar esto para darte una herramienta extra en tu estudio bíblico, ¿no? Que no sea solamente el sentarte, ver el video y escucharlo, sino que también te pongas a pensar, a escribir, a dialogar con tu familia, amistades, quizá los hermanos de la iglesia, quizá un grupo de estudio y poder usar estas preguntas como ayuda, ¿no? Ok, eso fue el Salmo 90. ¿Qué tal el Salmo 91, no? Unas preguntas también para responder para ti, ¿no? ¿Qué significa para ti confiar en Dios y buscar su protección? ¿Qué significa para ti confiar en Dios y buscar su protección? ¿No? Que pudiéramos llamar, yo no quiero llamarle así, pero pudiéramos llamarle promesa, ¿no? Para algunos es una promesa de protección lo que está en el Salmo 91. ¿Crees tú que esa es una promesa divina? ¿O crees tú que es solo es un poema dirigido a Dios y algunos quizá experimenten eso? No quiero decir que no. ¿Qué es para ti? ¿Es una promesa de Dios o no es una promesa de Dios? Otra cosa que en el Salmo 91 vemos hay un relato, ¿no? De varios peligros, varias calamidades a las que puede enfrentarse el ser humano, cualquier persona, ¿no? Hay enfermedades, ataques de enemigos, desastres naturales. La pregunta es, ¿cómo te sientes al leer sobre estos peligros? ¿Cómo te sientes tú cuando vas leyendo esto y dices, oye, esta es nuestra realidad como seres humanos, ¿no? ¿Tú crees que hay una respuesta en el Salmo 91 para darte fortaleza, para reconfortarte ante las preocupaciones de estas situaciones que se pudieran vivir al día a día? ¿Encuentras en este Salmo alguna respuesta para fortalecerte o no? A la misma vez, este Salmo 91 es un salmo de confianza, es un salmo que trae cierta seguridad, ¿no? Esto se lee en tiempo de guerra, en tiempo de crisis. Esto se lee cuando alguien muere, para los que quedaron dolidos y vivos, ¿no? Se usa para eso muchas veces, ¿no? Entonces, ¿crees que este salmo puede ser una fuente de fortaleza y consuelo para los que enfrentan situaciones difíciles en la actualidad? ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que esto pudiera ser una fuente de fortaleza y consuelo? ¿Cuáles son tus bases? ¿Ah? Preguntas para que discutas con tus amistades, con tus familiares, con tu grupo de estudio en la iglesia, qué sé yo, o tú solo o sola. Respóndelas en tu cuadernito, apúntalas y responde
y termina con una oración. Bonito momento para pasar con el Señor, ¿no? Así que yo creo que vamos a estar haciendo estos preguntas al final de los estudios. Ya las hemos hecho en otros. Así que de pronto espero en Dios que se convierta en una regla, en una regla para los estudios, terminar con ese tipo de preguntas y meditaciones, para que participes también del estudio. No solamente seas un espectador, sino que también pases al punto de responsabilidad y tengas que hacer algo también aquí. Así que, bueno, es un gusto una vez más haber estado con ustedes. Gracias por su tiempo, gracias porque son fieles a este canal, gracias porque le dan like, así que dale like. Decía una hermana, veo muchas vistas, pero veo pocos likes. Le digo, bueno, de pronto no le gusta a todo el mundo el estudio, ¿no? Pero dale un like para que nos ayude a ser más accesible a muchos. Entre más likes tiene un video, aparece más en la lista de los videos para que alguien vea. Entonces hay más oportunidad para que otros lo puedan ver, ¿no? Otra cosa también que nos ayuda es que te suscribas. Eso nos va a ayudar al canal, porque entre más suscriptores tiene, más se expone a que otros puedan verlo también, ¿no? Así que compártelo, dale un like, pásalo en las redes sociales, a tus amistades, hermanos en la iglesia, a quien tú conozcas por ahí, para que tenga la oportunidad también de sentarse, escuchar, meditar, responder preguntas, y quizás sea una herramienta para esa persona en su crecimiento espiritual y para un grupo de estudio. Esto estaría bueno, ¿no? Que pudieran usar estas lecturas y estas preguntas para un estudio en el hogar. Vamos a cerrar con una oración, pues, mis hermanos. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por tu cuidado, la sabiduría que derramaste sobre cada uno de estos hombres cuando se detuvieron a escribir estos salmos, que el día de hoy vienen a hablar a nuestras vidas de una o de otra forma. Ayúdanos a ser fieles a la interpretación. Ayúdanos a ser correctos en la aplicación. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu verdad, a no cambiarla, a no transformarla a no manipularla, a no ponerle ni quitarle. Ayúdanos a dejarla tal como está, pero que así como está también esté en nuestro corazón. Bendice a cada uno de aquellos, Señor, que están viendo este video en este momento. Guárdalos. Si hay peticiones en su corazón, nuestro deseo, Señor, es que las haga realidad. Si hay algún enfermo, tráele sanidad. Si alguien necesita trabajo, dale lo que necesita, Señor. Dale sustento. Que tu mano nos acompañe y nos guarde. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda, estamos aquí a las 7 los miércoles, estamos aquí a las 7 los viernes y a las 2 de la tarde con nuestro servicio dominical. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.